Intento seguirte pero no doy más. Sospecho que el tiempo se nos va a acabar. Estás algo loca y sos tan clásica. Deja que la noche nos proponga más. Decime que sí, hacer como yo, a veces sos tan genial. Persigo tus ojos por la capital. Me gusta que seas tan dramática. Tus ojos dibujan una eternidad. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Algunos momentos de esta eternidad me son suficientes para recordar. Tus piernas bailando son tan mágicas. La noche se presta para mucho más. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Después de 24 meses sin dormir, sostiene su entereza con botitas de marfil. Me tira una mirada que no puedo resistir. Se aleja con un Johnny que la ayuda a revivir. Despliega movimientos energéticos, frenéticos, eléctricos. Ella tiene un look, tiene un look. Ella dibuja mi destino con Rush. Ella tiene swing, tiene swing. Tiene todo lo que necesita de mí. Y está saliendo el sol para vos. Y está bailando mi corazón. Y estás tratando de sentirte mejor. Y está bailando mi corazón.
princesa de la noche, heredera de Caín, duplica en ese espejo y se arrepiente de salir y come bombos electrónicos, psicóticos, agónicos. Ella tiene un look, tiene un look. Ella dibuja mi destino con Bush. Ella tiene swing, tiene swing, tiene todo lo que necesita de mí. Y está saliendo el sol, oh, y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor. Y está bailando mi corazón. Pensar que hay noches, nena, que soy como vos. Y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor. Y está bailando mi corazón. Y está saliendo el sol, oh, y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor. Y está bailando mi corazón. Y está saliendo el sol, oh, y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor. Y está bailando mi corazón. Cada mañana de suerte, aunque esta ya no cuente, voy a contarla como un día más que no viví. Tu ausencia contrafuerte multiplica la muerte, se apoderó de todo el cielo de nuestro jardín. Princesa amanecida, estás oscurecida, soñé escribirte dentro de un terceto que rompí. Píntate tus colores, te pido que no llores, que no te olvides de todo lo que nos hizo así y así. Me fui. Ay, yo mismo te preparé tus cosas, las horas penosas a su lugar. Será el perfume secreto de las rosas, me duelen las cosas que pasan. Tenerte y desatarte de tus peores partes no significa que te alejes de tu vida así. Deja de ensimismarte, perderte y empatarte, que hay una luna para cada noche de París y así. Me fui. Y así perdí. Ay, yo mismo te preparé tus cosas, las horas penosas a su lugar. Me faltarán tus mañanas caprichosas, me duelen las cosas que pasan. Ay, yo mismo me preparé la fosa.
¿Cómo estamos, Pepes? Espero que estemos bien, acá estamos. Comenzando un lunes, gente, feriado, ¿no? Obviamente en mi país. Elecciones el domingo, gente, ganó el señor Milei, así que bueno, vamos a ver qué nos depara este futuro hermoso. Ojalá que bien, obviamente, para todos los argentinos, ¿no? De bien, sobre todo. Así que bueno. Comenzamos, gente, un poquito más tarde hoy. Son prácticamente 7 minutos de la sesión de Nueva York. Estamos dentro ya. Así que bueno, hoy vamos a ver si hacemos algo tranqui, si vamos a ver un poquito de lo que es alguna proyección de Bitcoin. Obviamente de lo que hacemos todos los días, que es Forex. Un poco del índice del oro. Vamos a ver acá de fondo cómo estamos viendo lo que les digo siempre. Los países más regulados, los que más prohíben, no los que más trabas en la rueda le ponen a las criptomonedas, son los que más compran, muchachos. Miren ahí de fondo, fíjense en lo que es Estados Unidos, Europa, Asia, obviamente cada tanto alguna acá a Sudamérica, pero sabemos que el grosso fuerte de las instituciones, de la gente con poder adquisitivo superior a los pepes latinos, ahí va, ¿no? Las wallets, obviamente nosotros también compramos, pero fíjense la diferencia, ¿no? Pero bueno, esto es así, obviamente no hagas lo que yo hago y tenerle miedo a todas las noticias que te vamos a ir tirando bombazos cada tanto, ¿no? Así que bien, ahí está, ustedes manos débiles no, muchachos, firmes, aguanten con las cripto. Así que bueno, si viene el halving dentro de poco, veremos qué pasa también con Bitcoin, obviamente. Está ahí, queriendo romper los... vamos a ver cuándo va a llegar a los 40. En cualquier momento llega a los 40. Ahora vamos a estar viendo alguna proyección, ¿sí? Vamos a pasar un poquito a lo que es las top 100 de las cripto para después ir de una lleno a lo que hacemos todas las mañanas, que es Forex, ¿sí? Así que primero vamos con las cripto un poquito. Vamos a ver, acá vamos a ver si vemos un color. Sí, acá estamos viendo, miren qué lindo color, verde primavera, verde esperanza, gente, ahí estamos, promedio general 5 a 6%, lo que estamos viendo obviamente en este momento, ¿no? Obviamente esto va a ir cambiando y va cambiando constantemente, se van actualizando las criptomonedas, ¿sí? Por ahora un verde interesante, ¿sí? La que más sobresalen son, por ejemplo, acá tenemos una Near Protocol, ¿sí? Obviamente que viene ya año, mes, semana en verde, ¿sí? Día también, en este pequeño momento, en esta horita, está en un retroceso del 1.5. Si la querés tradear, ahí tenés, ¿sí? Para tirarte un poquito. En las plataformas más conocidas la podés tradear. Acá tenemos, por ejemplo, tenés Binance, KuCoin, Bybit, OKX, MEX, Gatello y Coinbase, ¿sí? Así que la mayoría de las plataformas ahí la tenés, ¿sí? Si la querés holdear, como digo siempre, primero averiguá, metete en las redes a ver si la gente participa en los grupos o si son simplemente bots muchas veces, ¿no? Así que esa es la idea, gente, ¿sí? ¿Querés hacer scalping? Bienvenido sea. Siempre convertía en una moneda estable cuando conseguís obviamente el objetivo. Y cada tanto andás haciendo ahí promedios, ¿sí? Y como digo siempre, está bueno tener un par de proyectos, no uno solo, por si se te cae el que tenés, ¿no? Obviamente, tener un par de proyectos, sabés que si le pegás en una, ¿sí? Seguramente recuperás y estás en profit con el resto, ¿no? Con tu cuenta, obviamente. Así que bueno, vamos a las top de Binance, rapidito. Me tomo un mate. ¿Se escuchó? Brrr. Bien, gente, a ver, Binance. Bueno, acá sobresalen, mira, tenemos SKL, mira vos, Scale, también una monedita que sobresale con el resto en este momento. Tenemos en el día casi un 50% de subida, gente. Tremendo, 0.025 estaba. Fíjense en 0.050, ¿sí? En la semana, en el mes, en el año, todo fue verde. Por ahora está a pasitos de un retroceso. Puede ser que rompa alto, como estamos viendo ahí en la gráfica lineal de fondo, ¿sí? Así que bueno, si te gusta tradearla, también en la mayoría de las plataformas está, ¿sí? Y si la querés holdear, metete a las redes, averigua un poquito y si te gusta, dale, ¿sí? Después a ver alguna otra acá interesante de las top 20, a ver si vemos alguna por acá. No, 5 al 3% positivo, la mayoría de las más conocidas, ¿no? A ver si tenemos acá. Amor de mi vida. Chainlink, bien ahí, bien, sí, un 6%. Mi amor, amor de mi... Mira Mina, qué lindo Mina, acá está Mina, bien, esta, acuérdense en esa, gente, interesante, no está en las top 20, está en las top 100, pero puede reventar en cualquier momento, ¿sí? Obviamente
Es un proyecto recontra serio, gente. Métanse y averigüen bien. Van a ver qué interesante que es. A ver, estoy buscando. Amor de mi vida. Bien. A ver, ¿dónde está? Se me escapó acá un meme, estaba buscando nuevo, que se enganchó en las top 100, ahí adentro se metió. Sabemos que las top 100, las últimas van rotando, ¿no? Entre la 101 con la 99 pasa a 101 y así, ¿no? Pero no la puedo encontrar, un meme interesante, a ver... bueno, no pasa nada. Bien, vamos a ver lo que es las proyecciones de Bitcoin. Estamos dentro. Fíjense en lo que es esto, como digo siempre, gente. De fondo estamos viendo que un Picasso, un Monet. No se asusten. Siempre, como les digo, si pueden, así, la gráfica en limpio. Nosotros, obviamente, tratamos de dejar la información. Es una forma de decir, estuvimos, hombre en construcción, estuvimos trabajando, ¿sí? Pero bueno, acá están las zonitas que venimos marcando día a día, cada vela es un día, ¿sí? En este caso, donde estamos velas diarias, fíjense en que cada velita estuvimos dentro, chequeando, observando, haciendo alguna proyección en las temporalidades que están por encima y por dentro del cuerpo de la diaria, obviamente, donde vamos a encontrar las velas horarias, la de 15, la de 5, la de 1 minuto, y ahí vamos a estar. Así que por ahora estamos dentro de una compresión del precio, tratando de llegar a una zona de resistencia interesante que son los 38.500 más o menos. Sabemos que el precio llegó el día jueves a estar acá rondando en los 38.600, ¿sí? Con la mechita donde el precio llegó, tocó y se devolvió. La vela cerró por debajo, pero ya empieza a romper resistencia. Techitos donde ya sabemos que las próximas velas pueden ir a retestear y en algún momento pasar para el otro lado, ¿sí? Por encima, ¿sí? Después veremos si hará pullback seguramente para ir hacia arriba, hacia el alza. Ojalá así sea, ¿sí? Por el bien de los señores de criptomonedas, los que holdean. No, bien. Sabemos que esto es así, sobre todo las criptos, ¿sí? Una manipulación tremenda y la volatilidad muchas veces sabemos que estos mercados mueven muchísimo, pero hay más monopolios, diríamos, ¿no? Donde se manejan, no hay tantas ballenas. Hay ballenas, pero no tantas como en los mercados donde nosotros estamos, como Forex, por ejemplo, ¿no? Ahí sí, tenés instituciones siendo osos y otras siendo toros y viceversa, ¿no? Se van cambiando. En este caso hay más manipulación porque es menos cantidad de volumen, ¿sí? Pero igualmente ¿no? Vienen pisando muy fuerte las cripto, gente. Vamos a ver dentro de la velita. Sí, vamos a ver desde el viernes, ¿sí? Desde el viernes nos metamos a las velitas. Vamos a meternos con la lupita. Ahí estamos. Bien. El viernes terminó alcista, el fin de semana, sábado y domingo, fíjense, en el domingo reventó para arriba porque ganó Milei, ¿vieron? Nada, tampoco, pero ahí está, ¿no? Miren, bien de cerca para que vean cómo cerró la vela obviamente del viernes, una vela alcista que no superó la vela del jueves, pero que estamos al lado de una vela elefante interesante que no es la del jueves sino la del miércoles, ¿sí? Una vela muy interesante donde, vamos a checar un poquito, hizo acá un canal, yo lo suelo marcar, son interesantes este canalcito. Fíjense que dentro de este canal se mantienen todas las velas, por ahora no salió ninguna de esta zona, ¿sí? Así que vamos a ver, hoy lunes una vela por ahora bajista, chiquita, vamos a ver si eso es un pequeño pullback para romper lo que sería hacia arriba esta compresión del precio, donde estamos viendo un par de toques por debajo y por encima que van a un punto en común, ¿sí? Ese punto en común sería obviamente donde se hace esta compresión, ¿sí? Diríamos este banderín que estamos viendo de fondo, estas líneas que están por encima y por debajo, ¿sí? Vamos a ir a la velita de hoy lunes en velas horarias, ¿sí? Bien, estamos ahí medio románticos con la música. Ahora vamos a poner un poco de rock and roll, gente. Bien. Eso. Ahí estamos. Velas horarias. Recuerden que estamos en una compresión diaria. En las velas horarias podemos agarrar, si vamos a hacer intradía, podemos ir marcando algunas zonitas más, algunos ángulos. Inclusive hay compresión dentro de compresión. Acá hay otro toque más que lo podemos marcar. Inclusive podemos tomar esta zona muy interesante a partir de estas mechitas acá, donde esa mecha frena
no solamente la mecha, obviamente sabemos que son zonas de especulación, ¿no? Pero tenemos una pequeña consolidación por debajo y unos altos que van hacia abajo, ¿sí? Por ahora estamos en una pequeña compresión en velas horarias de consolidación también, y vamos a meternos dentro de esta consolidación, pero en velas de 15 minutos. Vamos a ver para dónde despega hoy, si se va para el lado del soporte de la compresión diaria, o si quiere romper el techito de la diaria, sobre todo de la horaria. Estamos en 15 minutos y acá estamos, ¿sí? ¿La sensación cuál es? Próximamente la veremos acá seguramente. Hay un rechazo interesante de una mecha donde obviamente vino, retesteó esta zona y disparó hacia arriba, cerró por encima. Así que es probable que si querés hacer un scalping rapidito puedas buscar zonas de compra hasta acá arriba, ¿sí? Donde hay zonas de order block interesante también, ¿sí? Obviamente que si vamos a 1 minuto vamos a encontrar, o a 3 minutos, a 5 zonitas, ven acá, estas zonitas de las que les digo. Voy a agarrar esa velita que está ahí. Ahí tienen zonas para llegar o esperar para una venta, ¿sí? Siempre y cuando el patrón te lo permita, la estructura, ¿bien? Así que por ahora estamos con presiones diarias y una consolidación horaria, ¿sí? Dentro de otra compresión. Así que vamos a ver el precio hoy lunes en esa velita chiquita bajista, si despega hacia arriba o si viene a envolver la vela anterior, ¿sí? Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Así que bueno, esperemos, gente. ¿Nos vamos a dónde? Al índice, ¿sí? Vamos al índice. Me voy a tomar un mate. Escuchen, disfruten, gente. Velas diarias. Estamos en el aire. Mirá lo que es esto. Estos son Picasso, gente, tremendo, Pensad, navecitas, ballenitas, de todo tenemos acá. Obviamente que estos son estructuras, ¿no? Por eso las dejamos. Pero, como digo siempre, y en los libros muchas veces también, ¿no? Si podés tener gráfica limpia, mucho mejor. Pero hay veces que tenés que dejar zonas. No esto, que es un Monet, un Picasso, ¿sí? Esto lo dejamos para poner hombre en construcción. Estamos construyendo, ¿sí, gente? Venimos trabajando. Bien, vamos al índice. Lista roja de Schindler. Quiero saber la Bien, frecuencia. otro Monet más, gente. Miren cómo va esto. Interesante, se va destruyendo lo que es la tendencia alcista que venía desde prácticamente desde el miércoles, sí, miércoles, más o menos entre el 19 y el 20, empezó a disparar hacia arriba. Lo que pensamos que iba a seguir cayendo, fíjense lo que hizo, ¿no? Obviamente, todas estas velas diarias están desde julio, desde el 15 de julio, que no paraba de subir. Obviamente, hizo retrocesos que venimos explicando con canales. Fíjense acá cómo rompe lo que era una ampliación. Esta zona ya no sirve más. Y bueno, el precio va bajista. ¿Qué podemos buscar en contra esta semana, o hoy por lo menos, en contra del dólar, ¿sí? Veremos si en la sesión de Nueva York quiere la vela achicar un poco lo que es la caída, ¿no? Volverse hacia arriba con algún retroceso. Lo veremos dentro de esta vela, gente, de esto. Acá, ¿sí? Ahí. Pero miren cómo va, ¿Un dip profundo? ¿Qué dicen ustedes? A ver. Vamos a ver ahí. Nos vamos a meter en esa velita, pero observen el pasado, ¿sí? Todas estas zonas que hemos visto cómo las fue rompiendo, algunas respetando. Así que bueno, vamos a ver. Próxima llegada puede ser, vamos a poner, si es que llega, ya está acá, ahí frenando, ¿sí? Pero también puede ser que venga a tocar este bajo también ahí, Así que vamos a ampliar entre altos y bajos de distintas estructuras, ¿sí? Nos vamos dentro de la velita horaria. Bajista, obviamente. Buscaremos en contra del dólar ahora, ¿sí? Veremos en un rato si ya termina también de caer. Viene así en la sesión de Londres, ¿sí? Así que bueno, velas horarias. Altos y bajos, hacia abajo lo que estábamos viendo en las velas diarias. Bueno, vamos a ver si rompe este pequeño altito que está acá, ¿sí? Si lo rompe puede ser que la tendencia intente recuperar un poco la subida, ¿no? Ya viene en caída profunda. Vamos a ver dentro de las velitas horarias, sobre todo las últimas velitas, y vamos a hacer un scalping cortito, estas que están acá, que son doji prácticamente comparadas con las anteriores. Pero bueno, veremos. Hoy no hay fundamentales, así que nos vamos a meter dentro de estas velitas. Ahora vamos a ampliar la lupita, pero vamos a ver esas velas, ¿sí? Sabemos que vienen caídas, sabemos que frenó, retrocedió con alguna sensación de, ¿no? Un pequeño pullback con retroceso para chocar acá, ¿ven? Acá, por eso les digo pullback. Acá, ven en este bajo que está acá, ahí frenó. Y bueno, se quedó ahí. ¿Dónde? Con 3 velitas. Como nosotros no vamos a operar toda esta estructura,
solamente nos interesa un scalping, estas velitas que están acá, ¿no? Esta zona. Entonces podemos ver esta zona y vamos a encontrar en velas de 15, 5, 1 minutito, consolidaciones sin fuerza. ¿Ven acá lo que estamos viendo? ¿Ven? Si vos venís acá, sabés que viene una caída, pero sabés que estamos en una sensación. Ahí estamos, ¿ven? Vamos a poner zonas, inclusive podemos marcar, mira acá, una pequeña compresión. Está tocando 1 o 2 toques, podemos ajustar también. Vamos a ajustarlo un poquito más. Voy quizás un poquito rápido, ¿sí? Pero se nos pasó el tren hoy, entramos un poquito más tarde, ¿sí? Obviamente, ¿por qué? Porque estaba terminando de realizar una operación en mi broker, ¿sí? Obviamente, ahí la terminé, estamos con ustedes. Vamos a ver estas velitas, 5 minutos, bueno, ya estamos dentro de las velitas, compresión chiquita, obviamente velas muy débiles por ahora. Estamos dentro de la sesión, ya 22 minutos de Nueva York, acompañando la de Londres, que ya viene hace un par de horitas. Así que bueno, velas horarias, las últimas 3 velitas es esto, gente, ¿sí? Consolidación con velas con cuerpos chicos, ¿sí? Pero viene una caída profunda. Es probable que nos comamos una sesión de Nueva York, veremos con alguna consolidación o tratar de recuperar la caída. Lo veremos en un rato, ¿sí? Así que bien, por ahora caída en temporales grandes, pero consolidación en estas pequeñas, ¿sí? Obviamente en estas últimas hace prácticamente 2 horitas, 3 horitas, ¿sí? Así que bueno, vamos a pasar al oro. Si alguno quiere alguna proyección de lo que sea, no hay problema, del peso con el peso argentino, lo que quieran la proyectamos acá, ¿sí? Análisis técnico, lo que quieran, Bien, nos vamos a las velas diarias de vuelta. Vamos a pasar a recorrer un poco el oro. Bien, ahí está el oro que me hizo resonar hoy temprano. Pero bueno, es así el orito, ¿no? Bien, gente, vamos a ver el oro. Venimos viendo, recuerden lo que les expliqué día a día. No voy a rebobinar todo esto porque cada vela es una explicación y se van sumando a la próxima y van formando estructuras, ¿no? Muchas estructuras que terminan siendo lo que vamos proyectando y otras que nos engañan, obviamente, porque uno no sabe lo que va a pasar en el futuro, sino que va proyectando, ¿sí? Y obviamente esto lo veníamos viendo, la caída, obviamente, que tomamos. Fíjense lo que es, ¿no? La ecuación matemática, cómo se da, ¿sí? Siempre de un lado lo mismo que del otro, en algún momento lo rellena. Igualmente lo rellenó y ahora subió. ¿Por qué subió acá? A partir de ese día del 6 de octubre, por ahí, comienza la guerra, ¿se acuerdan? ¿Sí? Bien, miren cómo subió. ¿Por qué? Porque es una moneda, el oro obviamente es refugio, entonces la gente se mete a comprar. Fíjense en la gente, ¿no? Los muchachos poderosos compran obviamente y algún pepito también, y esto subió y no para de subir. Ahora estamos obviamente después de esta subida. Qué casualidad, ¿no? Miren lo que es el soporte, coincide con este soporte donde comienza la guerra, pero prácticamente en el mismo punto, Tremendo. Pero bueno, eso lo fuimos viendo día a día. Rebobinen, busquen esos días y van a ver, ¿sí? Y bueno, y ahora estamos obviamente estas son velas diarias. Lo que estamos viendo es tratando de llegar acá arriba, ¿sí? Fíjense cómo van haciendo patrones como para romper altos, ¿sí? Hay bajos, ya hizo un bajo. Y bueno, y veremos si la idea es romper acá. Primero esta zonita o la que está acá arriba, pero va a llegar a esta mechita primeramente, ¿sí? Así que bueno, por ahora estamos en velas que se dio vuelta obviamente en velas diarias ya hace un par de semanas atrás, hizo un hermoso retroceso y por ahora no rompió este alto. Vamos a ver si a partir de esta semana, la próxima, ahora que viene diciembre, si esto termina con altos, cada vez más bajos, ¿sí? Haciendo alguna compresión, veremos si se mete dentro de esta zona. Interesante, voy a agarrar este bajo acá con este otro bajo para agarrar una compresión ahí, ¿sí? No se asusten por los picazos, pero más o menos ahí se va entendiendo. Vamos a ir dentro de la velita, ¿sí? Diaria de hoy, para que vean, ese es el panorama general, ¿sí? Bien, Doji obviamente hizo un fractalcito, lo está terminando de hacer con esta vela de hoy, bajista. Veremos si hoy termina bajista o no, no lo sabemos. Por ahora sí, se puede también buscar en contra del oro, hay que ver, ¿no? Obviamente por ahora la vela es bajista, ¿sí? La del viernes terminó un Doji interesante. Hoy obviamente vemos una vela que comenzó alcista, ¿sí? Y la estamos encontrando con un cuerpo interesante, no tampoco la gran cosa, pero va hacia abajo, ¿sí? Está haciendo un pequeño retroceso, nos vamos a meter dentro para ver.
velas horarias. Vamos a ajustar un poquito. Bien, ahí está. Ahí están los retrocesos hermosos, dice el muchacho. Estas mechitas son los retrocesos, ¿sí? Parece poquito, pero ahora lo vamos a ver dentro. Si nos vamos, por ejemplo, miren, ahora lo voy a mostrar bien. Esto que estamos viendo acá, ahí, por más que digas qué poquita esa mechita, obviamente, pero recuerden que el oro hace mechas no así, ¿no? Unas mechas de 3 kilómetros más o menos, y casi siempre lo suele hacer en muchas velas, no en una, ¿sí? Obviamente porque hay mucho movimiento, es muy poderoso el muchacho, sabemos que mueve las masas, las multitudes. Vamos a ver, y hay obviamente muchísima, pero muchísima especulación, sobre todo en este par, ¿no? En el oro dólar. Vamos a velas de 5 minutos. Ahí está, ¿ven? Este es el pequeño retroceso que les decía. Ven acá que está consolidando también, muy parecido a lo que estábamos viendo hoy. Estas últimas velitas es consolidación, pero en este caso no estamos en lo que estábamos viendo del índice. Es quizás un poquito menos la consolidación en el oro, pero está consolidando. Veremos si esto viene hacia abajo. La idea es que siga rompiendo bajos, pero bueno, por ahora estaba descansando. Veremos qué hace el muchacho en el transcurso de la mañana. Por ahora, vela diaria bajista. Atentos que frenó un poquito la parada, pero no le vi a la izquierda en la estructura, una zona que la pueda frenar. Por ahora viene cayendo. Veremos qué pasa en el transcurso de la sesión de Londres, lo que queda de Londres y lo que obviamente queda también de New York, ¿sí? Así que bueno, gente, ahí está, listo por hoy. Nos vamos al MT4 a ver qué encontramos, ¿sí? Mirá, mirá, qué hermoso. Hermosa la velita, ¿eh? A ver si se devuelve acá en esta zona. Vamos a ver un poquito. Vamos a pasar a velas de 1 minuto. Esto me gusta mucho, gente, ¿eh? Porque esto te deja una mecha y se va para el otro lado. Las conozco a las muchachas. Ahí va, mirá. Venimos de binaria, dijo el loco. Ahora que le entro y salgo, decía. Mirá qué lindo está acá. A ver, vamos. Venga a tocar, vamos. Bien, gente, vamos a ver calendario económico, nada hoy, sí de mediano, pero nada de lo, ¿no? De lo que nosotros solemos respetar, esperar o operar con el bot, el que armé, que le puse de nombre Pepe Fundamental. Por ahora tranqui, ¿sí? Así que tenemos la cancha libre, tenemos que ver obviamente el momentum, como decimos, la volatilidad para ver si encontramos alguna entradita con algún par de divisas, ¿sí? O con lo que venga. Veremos hoy si hay algo y si no hay, estaremos probando un bot. Este fin de semana estuve subiendo un bot que le puse el juez. Interesante, ¿sí? Miren, ahí va. Muy interesante el juez. Para operarlo, obviamente, hay que estudiarlo bien, ¿no? Hacer algunas que otras pruebitas, ¿no? Ahí lo dejé puesto, obviamente, en vivo. Vamos a estar viendo a ver si hace un par de operaciones. Y se viene para la semana que viene otro bot que está muy interesante. Me gusta más que este, inclusive. Pero ya el bot que se viene... Ya van a ver el nombre, es interesante el nombre que tiene, un nombre muy interesante. Y la idea es, ¿no? Obviamente, en 3 operaciones tratar de pasar una cuenta de fondeo. Interesantísimo, porque lo armé para eso, con un stop y con un TP. Obviamente, el riesgo va a ser del 1% y la ganancia va a ser de un 2, un 3% por operación, ¿sí? Así que tenemos para perder 5 veces y listo. O en 3 o 4 operaciones, en 3, tratar de pasar una cuenta. Estaría bárbaro también, vamos a probarlo. Después lo voy a estar probando en vivo, a ver qué pasa, ¿sí? Ese también lo armó acá, quien les habla, el muchacho autodidacta, muchachos. No soy programador, soy autodidacta. Bien, gente, vamos a la gráfica. Hoy no encontré al dólar matero, gente. Vieron que el dólar matero desapareció. Siempre nos acompaña, pero hoy desapareció el dólar matero. No sé qué le pasó al dólar, no me sale el muñeco, muchacho. Así que está Mila con usted un rato. Bien, nos vamos a MT4. Vamos a pasar. Y despacito, dijo el muchacho. A ver si podemos compartirles. Ahí vamos a tirar una canción que les puedo regalar mientras. Y entraron en alguna operación. Hicieron el viernes. ¿Cómo terminaron la sesión? ¿Bien? Yo comencé la sesión y se me cortó todo. No pude hacerla, lamentablemente. Pero bueno, hoy estamos sí bien. Espero que no pase nada en el internet de acá de mi ciudad. A ver qué podemos tirar acá un poquito de music. Bueno, ahora vamos a elegir algo. Vamos primero a la plataforma. Vamos. Vamos.
Bien, ahí estamos, gente. Ahora sí, mira, ahí está. ¿Pero queda Pepe Mila? No, Mila Pop queda ahí, no Pepe Mila. Ahora va a venir Pepe Mila en un rato. Vamos a sacarlo a Mila Pop un ratito, porque si no tenemos lleno de dibujos la gráfica y no se ve nada. A ver, ¿dónde está, señor? Acá está. Ahora sí, ahora más bonito. Ahora sí, ahora más bonito. Bien, vamos a ver un poquito lo que son las fuerzas de la moneda. Vamos a chequear a ver si encontramos en las fuerzas algo interesante para buscar hoy, ¿sí? Igualmente, recuerden lo que les dije la semana pasada, que armé el MetaTrader en 4 o 5 gráficas que las separé, ¿no? Obviamente, para poder ver ahí con indicadores customizados que estuve armando ya hace un tiempo atrás, pero los dejé, ¿no? Para ver si nos advierten de alguna estructura interesante para meternos a operar. Obviamente que en mi caso hago intradía, pero como estamos en vivo, hago scalping, ¿no? Obviamente el scalping es más rápido, es más agresivo, tenés que estar con los pelos ahí atentos siempre, de los pelos de punta muchas veces, pero bueno, el scalping es una forma de explicar el intradía, es lo mismo pero más rápido, ¿sí? Entonces, en vez de hacer una operación y estar al otro día mostrarla, o al otro día, o dentro de 5 horas subir una foto, o un video grabado, es mejor hacer scalping, mostrar lo mismo, obviamente con distintas técnicas. Yo, mi forma de operar es no me caso con nada, utilizo lo que tenga a mano, ¿no? Como quien dice, como si estás en la selva, tenés que agarrar, no sé, un palo para pelear contra un león, te va a ganar el león, pero por lo menos te podés esconder, capaz, no sé. Pero lo que voy, siempre le busco la vuelta como una fichita de ajedrez, jugando ahí la ficha. Muchas veces tengo que poner la torre, me la comen para poder hacer un jaque mate, o la dama que me la coman, no pasa nada, pero sí, obviamente, buscarle la vuelta al mercado utilizando la cabeza. Y como digo siempre, gente, el santo grial lo tenemos todos, pero no lo tiene nadie. ¿Por qué? Porque no existe el santo grial, ¿sí? Solamente puede existir si utilizás 2 puntos importantes, que es la psicología y la gestión de riesgo. Después podés meterle cuando se cruza una media móvil, si querés, ¿sí? Mientras vos tengas una estructura armada, obviamente obedezcas a tus reglas, ¿no? Y no estés por encima de ellas, ¿no? Haciendo trampa, podés salir adelante siempre. En mi caso opero acción de precio, sigo el precio, puedo utilizar, no sé, Fibonacci, que me encanta, puedo utilizar los order block, puedo utilizar el accionar del precio puro, ¿me entienden? Estructuras, velas mayores, marcando estructuras, me voy a velas menores, compresiones. Bueno, lo que hago siempre, utilizo también un poco la fuerza de la moneda para ver qué moneda me conviene y cuál no. Esto lo vengo haciendo siempre, y a mí me da resultado, estoy siempre así, ¿sí? Obviamente que un día puedo operar de una forma, otra de otra. Cuando se me pone negativo, puedo utilizar alguna técnica Xinjiang de las que voy armando, que ya tengo varias, y de esas empiezo a agarrar, como digo siempre, un maletín donde, no sé, utilizo la 1 con la 2, la 2 con la 3. Yo les pongo número, ¿no? Para acordarme. Obviamente que lo tengo todo en mi cabeza, ¿no? Pero esa es la idea, ¿no? Saber defenderte en el mercado, no sobreoperar y estar siempre atentos sabiendo que somos un Pepe, ¿sí? Por eso Pepe, ¿sí? Somos un Pepe común. Bien, esa es la idea. El Pepe común es un trader, un comerciante, un retail, una persona que no mueve el mercado, que acompaña, y ahí estamos. Somos muchos Pepes comunes. ¿Quién no conoce un Pepe, no? Las ballenas están del otro lado, y obviamente que son las que mueven el mercado, y obviamente son las que nos sacan siempre, ¿sí? Por eso es la idea, pasarla bien, escuchar música, hacer buenas operaciones, tratar de hacer lo mejor posible buenas operaciones. Y bueno, como todos los días, gente, venimos todos los días operando en vivo, todos los días, ¿sí? Eso es importante, aparte de música, de probar bots que voy armando, indicadores que voy armando, haciendo backtesting, lo que venga, ¿sí? Pasándola bien. Así que bueno, falta música. Nos vamos con la music. Music. Vamos. A ver qué les puedo regalar. Bueno, ¿te gusta esto? Viejito, ¿no? 80, 90, por ahí. 90, ¿no? Casi entre 90 y 80 y pico, por ahí. Bueno, ahí estamos. ¿Con quién? Con los señores Pericos, ¿sí? Escucha. No te va a aprender nada, negro, ¿eh? Bien. Es la idea y suele condenar. Tu mirada vuelve a penetrar mis pupilas lejanas, a ver si todo acaba aquí. No me dejes. Así,
Bien, vamos a ver un poquito acá. Estábamos viendo, recuerdan hace un ratito, estábamos viendo el índice débil. Podemos ver cómo está el dólar. Si recuerden que estaba el dólar en la sesión de Nueva York, parecía que quería frenar esa caída. Veremos en estos minutitos, en esta sesión, qué hace. Si por ahora está débil, no te digo que está como el NZD, sí que sí está débil, podemos buscar en contra del NZD si el spread nos acompaña a favor nuestro, ¿no? Obviamente sabemos que es lo que viven los brokers, una de las tantas cosas que viven, ¿no? Aparte del deslizamiento y aparte de muchas cositas más que muchas veces hacen ahí, ¿no? Obviamente sabemos que los brokers, la mayoría de los brokers están regulados, muchos, pero no en distintos lugares, muchos en paraísos fiscales, otros en lugares interesantes, ¿no? Pero sabemos que la mayoría no está, obviamente, no manda lo que vos compras al mercado, ¿me entienden? Ellos mismos son los que te sacan, obviamente, y ganan el 100%, ¿no? Así que hay que averiguar bien en qué broker te metes siempre, ¿sí? Bien, vamos a ver un poquito Yen, gente. El Yen parece, a ver acá, vamos a ir un poquito. Sé que has dado justo en mi pecho munición. A voluntad. Déjame salir de este encierro. No soy tu hambre ni tu verdad. No me dejes morir así. Bueno, NZD está débil por ahora, ¿sí? Vamos a ver si el Yen, podemos buscar algo con el Yen. No me gusta mucho operar el Yen porque es un panqueque, pero podemos buscar algo con el Yen. Veremos si es que damos alguna gráfica, encontramos alguna gráfica con alguna estructura, ¿no? Acuérdense que no operamos un solo par, sino que vamos viendo a ver dónde podemos cazar algo, ¿sí? Que esperar. Esa idea suele condenar. El franco está ahí, ojo también, guarda con el franco que es panquequito también, ¿sí? Está medio raro el mercado hoy, ¿sí? Estoy viendo fuertes en algunas divisas, ¿no? Están fuertes en temporadas grandes, pero débiles en chicas y viceversa, ¿sí? Así que hay que tener cuidado porque están en retrocesos de temporadas chicas, que ese retroceso se puede convertir en un cambio de esa tendencia, ¿sí? Así que hay que tener cuidado, ¿bien? El euro está firme por ahora, gente, ¿sí? En la mayoría de las temporalidades. Podemos buscar algo ahí también, a ver si encontramos el euro libra, no corre nada, por ejemplo. Pero podemos ir viendo algo así. El euro out, por ejemplo, también vamos a ver. A ver acá. ¿Qué es esto? Ah, bueno, no. Este es el bot. ¿Ven? Acá el bot va abriendo y cerrando operaciones. Este es el juez. Ahí no sé qué hizo. Cerró algo, abrió algo, lo dejo tranquilo. Ahí estamos probándolo, ¿sí? Bien. Lo dejo ahí, tranquilito. No le metamos mano. Porque es el juez, ¿viste? ¿Vieron el video? Cortito, pero con música. A ver las pendientes acá. En esta temporalidad podemos ver... Bueno, parece que quieren levantar vuelo, por ejemplo, el CAD en temporadas chicas, ¿eh? También puede... Mira vos, el dólar que estamos hablando de cómo viene en caída, parece que quiere revertir esa caída, ¿no? Por eso les digo que esto va cambiando constantemente y según en la temporada que vos estés, hoy vimos velas diarias, ¿no? En el índice y nos metimos dentro. Pero vimos que dentro, en las temporadas más chicas, había pegado una frenada interesante, ¿sí? Así que hay que ver si esa frenada es para un descanso para después seguir cayendo o si se quiere revertir la situación, ¿no? Hacia el alza, obviamente. Veremos. Por ahora, mira vos, el dólar tratando de levantar vuelo. En caída el NZD, así que podemos buscar algo con... vamos a ver a la gráfica. Les voy a compartir, a ver un segundito. Eso. Ella solía decir, pensar que yo fuese su relajo. Por eso yo digo así, mucha experiencia para que me... Vamos a poner, voy a dejar la gráfica que armé la semana pasada, interesante para que ustedes puedan ir viendo si sale alguna señal, no quiere decir que tenga señal de compra o venta, no. Es una alarmita, una señal, un indicador que armé. Hay varios indicadores que armé que están en cada gráfica donde te va a decir, sale una flecha, pero no para que vos compres o vendas, sino para decir hay sobrecompra, hay sobreventa, se cruzó, no sé, hay más fuerza, hay más volatilidad, distintas cositas que las vamos a ir viendo, ¿sí? Ella no me quiere a su lado.
pasó? Es lo que quiere un payaso. A ver si puedo poner los mensajitos que... para saludar a los amigos. Por eso yo digo así, mucha experiencia para que me oiga usted. Ah, mirá vos acá, qué interesante. A ver si puedo compartirles. Experiencia para bailar su Rock and roll. mucha experiencia para que me oiga este relajo. Y no es mi orgullo vanidad. Ahí estamos. Ahora sí. Yo digo, ¿qué pasó? Casi me corta la luz. Acá está. Esta es la gráfica que les quiero compartir, ¿sí? Obviamente para que veamos acá. Vamos a ir viendo. Miren los deditos como van saliendo. Elegí pares al azar. Me dan lo mismo. Podemos ir viendo acá. Ir buscando a ver qué par podemos buscar. Por ahora, interesante este Libra Yen. Fíjense el Libra Yen, como viene en caída. Fíjense que hizo una sobrecompra acá, ¿no? Todos los indicadores que ven de fondo, todos los creó Pepe Mila, ¿sí? La mayoría, por lo menos. Los de la flechita, las bombitas, el Xinjiang, el indicador que está abajo, que es el de el rastreador. Así que bueno, las estrellitas del capitán, todas, ¿sí? Que cada una indica algo, ¿no? Obviamente las puse ahí. No quiero poner todas porque no vemos la gráfica, pero para jugar un rato con ustedes, ¿sí? Miren esta gente, el CAD Yen, no está CAD yendo, está CAD subiendo, a ver esta, vamos a ampliar acá un poquito, está sobre, ¿cómo se llama? Sobrecomprado, así que atentos, estamos en M1, acá vamos a ir a M5, está llegando a esta zona interesante, acá este altito, para buscar ventas, pero si la rompe, se nos va para arriba, ¿eh? Habría que ver cómo está el CAD. A ver, el CAD. En vez de CAD yendo, está CAD subiendo, ¿vale? Levante. Mira vos. No está fuerte el CAD, ¿eh? Pero... más mentiras. A ver, me gusta igual, ¿eh? Esta también me gusta. ¿Este cuál es? Ah, CAD Yen. Está 2 veces acá, digo. Mirá vos, qué bueno el CAD Yen. Estaba 2 veces. Lo que pasa es que está en M5 acá abajo. Vamos a cambiarla esta seguramente por otro par. Bueno, me gusta para compra esta, ¿eh? O esperar una venta. Tendríamos que esperar la estructura acá, a ver. Me voy a ir a M1. Esto es para un retroceso, está bárbaro. Pero el rastreador que está acá abajo me está diciendo que sigue en alza. Ven acá, esta línea, pero que subió mucho. Habría que ver si podemos encontrar alguna divergencia, ¿sí? Por ahora, si rompe acá arriba, ya le dejo puesto una orden pendiente ahí, ¿sí? Muy poquito para ir probando hoy. Arrancamos la semanita. Ahí le dejo algo. Pic, ahí está. Ese es el retroceso de... ¿Ven la pelotita que salió? No quiere decir que tengas que vender, pero te decía, guarda porque hay sobrecompra. Si hay sobrecompra, puede venir un retroceso. Pero si vemos el pasado, observen los retrocesos. 1, 2, 3, 4. El máximo retroceso por ahora de estos últimos minutos fue de 16 pips, ¿eh? Así que bueno, acá abajo también podemos poner un Fibonacci. Acá vamos a ponerlo ahora, a ver. Y buscar una compra también, ¿sí? Eso estaría bárbaro. Donde puede llegar a apoyar en este piso que coincide ahí con el hermoso 61.8 de Fibonacci. El número más importante, obviamente. Así que bueno, podemos buscar compras acá. Y si viene hacia abajo, bueno, ver qué hacemos, ¿no? Tenemos otra zona de parada acá. ¿Por qué? Porque está haciendo, obviamente, una frenada donde... Bueno, ahí vamos a esperar un poquito. Después charlamos, ¿eh? Parece que se quiere ir para el cielo. Veremos. Capaz que no, obviamente. Capaz que viene a visitar esta zona. No lo sé. Por ahora es alcista. Pero estamos en una sobrecompra, ¿eh? Hola, genio. ¿Cómo andás? Che, espero que estés bien. ¿Y? ¿Hiciste alguna operación esta semanita? ¿Comenzaste con algo o todavía estás con algo pendiente de la otra semana? Bien ahí, ¿eh? Muy bien, ¿eh? El Milei del trading, sí, eso. Ahora vamos a poner un tema, si querés.
Buenas, buenas. Y buenas, buenas. ¿Cómo le va, señor? Hola, ¿cómo andás tanto tiempo, che? Bien, seguimos. Está llegando a una zona que si me toca se va para abajo, seguramente. Vamos a ver. A la orden la puse muy pegadita. La puedo poner más arriba, ¿sí? Por ahora la dejo ahí. Vamos a ir viendo el movimiento de las velitas. Me voy a ir viendo... a ver, acá vamos a poner... ¿Dónde está el muchacho? Acá. Ahí está. Ahí vamos, ¿sí? Vamos a ir viendo otras gráficas. Podemos poner las que estaban fuertes también. Y débiles, como por ejemplo, el dólar con el NZD USD. Tendría que estar en caída. Vamos a buscarlo. Y lo voy a tirar acá abajo, ¿sí? A ver ahí. NZD con la N, ¿no, niños? Sí. USD, acá está. A ver, lo voy a arrastrar hacia acá. Ahí, pic, ahí está. Me tiró una señal, guarda que me tiró una señal Ahí va, a ver, NZD USD. Vamos a ver. Bueno, ahí vamos a ver NZD. ¿Qué hace? Ampliamos. Ojo, Ojo que ven. A lo que voy, si vamos a 5 minutos, vemos que las últimas velas, miren qué impresionante esta zona, gente. Salió el cruce del dinero y mirá lo que hubiéramos hecho. Tremendo, muy buenos los indicadores, gente, A lo que voy, no te vas a meter, pero sirven como para tener una guía y decirte guarda, sobre compra, sobre venta. No haga lo que está haciendo Pepe Mila, que recién se metió una orden pendiente en una sobrecompra, pero es duro como... No, ahí estamos, ven, velas de 5 minutos en caída, como les decía, porque el NZD está débil bueno, el dólar estaba débil, pero parece, vamos a ver si el dólar acá estaba fuerte, ¿no? Obviamente porque le va sacando provecho al NZD, pero se plantó acá, hizo una pequeña consolidación acá. Vamos a ver si esto rompe en algún momento esta estructura. Son 5 minutos, gente, ¿sí? Las velitas. Vamos a ver si hoy hacemos un Pepe en masa, Pepe en contramasa. Si agarramos, bueno, acá les voy a mostrar. Ahora, vamos a ver dentro de esta, donde estamos dentro acá. Vamos a ver si en esta agarra esta zona. Miren, vamos a poner 15 minutos, ahí un poquito. Ven, estamos en un retroceso. Obviamente que, ¿qué harías vos acá? ¿Te podés ir en ventas o no? Y sí, por estar hermoso como viene la caída, iríamos a favor de la tendencia con un retroceso interesante que ya puede estar llegando a su fin. Lo veremos, ¿sí? A ver qué pasa hoy. Si ¿cómo se llama? Si las fuerzas nos acompañan, iremos viendo de poder buscar también un shell stop por acá abajo, ¿sí? Veremos. Por ahora estamos ahí, ¿sí? Obviamente estaríamos en un Pepe en contramasa nosotros si nos agarra, ¿sí? En esta temporalidad. En M1 podemos tomarlo como una sensación de que el precio está obviamente haciendo altos y bajos hacia arriba, ¿sí? A partir de esta zonita, por ejemplo. Para vos y yo, y al volver esta es mi canción. Y yo te digo, quiero mi cocina, quiero mi balance. Eso. Cuando te levantes, cuando extraño, siempre soy así. Quiero mi cama, que es alucinante. Quiero tu mordisco, quiero tu pellizco. Cuando extraño, siempre soy así. Ya me por aquí. Are you ready? Ready. Are you ready? 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 Sweetie, sweetie, home. Home, sweet home. Home, sweet home. Lo mejor para vos y yo. Home, sweet home. Home, sweet home. Y al volver, esta es mi canción. Y yo te digo, No sé cuánto te dura ese bajón. Haz lo que quieras, haz lo que quieras. Ya no sé cómo te aguanta el corazón. Haz lo que quieras. Hace lo que quieras. Mami, mami. A ver cómo están las fuerzas. Vamos a chequear mientras les voy a estar diciendo. Si quieren que veamos algún par me dicen. Si encuentran alguno me chiflan. Vamos ahí a verlo. Si no están acá de los que estamos mostrando, lo buscamos. Bueno, ¿vieron lo que le digo? Hay que encontrar el par, ¿no? Pues si te quedas con uno solo esperando todo el día, obviamente podés hacer una entrada, tampoco hay que buscarla sí o sí, ¿no? Si no se da, no se da, pero así tenemos más chance viendo varios pares. Sí, obviamente tenés alguna técnica, ¿no? Obviamente no te vas a meter a la pileta por meter, ¿no? Si está vacía, menos.
Bueno, mami. Estoy encorvando acá sentadito. Aguante Milei, gente. ¿Vieron cómo ganó, no? ¿Vieron? Había una película, no sé si vieron la película de Porcel y Olmedo. Búsquenla. Tremendo, ¿no? La mafia ahí haciendo en el escrutinio, ¿no? Cuarto oscuro, los locos tiraban los tiros. Si yo, faltan boletas, sentía pum a los tiros. Mírenla, búsquenlo, muy bueno. Algo, no sé si parecido, pero ya si ganaba el otro muchacho era muy raro, loco, muy raro. Ya metieron mano terrible. No lo nombro para seguir bien la línea del tiempo, ¿sí? Mami. Bueno. Veremos esto. Uy, mirá cómo se va la vela. A ver, vamos a ampliar acá a ver qué hace. Miren esto, cómo cae, cómo sube. Qué lindo un FIBO acá, ¿no? A ver. Número redondo no. Ojo que esto puede ser una trampita. Viene, rompe esta estructura, obviamente, y después se devuelve. Vieron cómo estamos en temporadas grandes, ¿no? En temporadas grandes estamos en un retroceso, que es todo esto que está acá. Todo esto que está acá, miren, ahí. Esta línea, hasta acá, de acá hasta acá arriba, es el retroceso de las tendencias que vienen en caída en estas temporalidades de M15, M30, ¿sí? Pero bueno, en el caso que rompa esta estructura acá, podemos ver por acá abajo, a partir de acá más o menos, sí podemos buscar alguna venta también, ¿no? Para hacer un par de pips si es que el mercado nos permite, obviamente, tratando de que rompa esta estructura que está acá, esta ahí. Ahí, esa de ahí, ¿sí? Ahí podemos poner un shell stop en un rato, veremos. Por la duda vamos a estar acá buscando, vamos a ver si hace lo que vimos al principio, ¿no? De romper como venía, ¿no? Tratar de recuperar toda la caída. En algún momento sabemos que eso se tiene que dar, ¿no? Porque no toda la vida va a estar cayendo y viceversa. Ahí ando, me pone el amigo, ¿no? A ver, ahí ando cantando. Ahí ando con una compra del Nasdaq 100. Así que, mira vos, aguantándola 3 semanas, mamita. Hasta el momento mi operación más larga que he aguantado. Voy en menos 1000, decía, no. Y también la que me está dando buenas ganancias, buenísimo. Te recomiendo que si tenés ese drawdown que tenés en positivo, que te pagues parciales y que vayas viendo de hacer otras órdenes también. Chiquitas. En mi cuenta, qué bueno, Oro reaccionando en order block en H1. Uy, gracias, señor. Ahí vamos a verlo. Gracias por tirar ahí una. A ver, vamos a buscarlo. ¿Qué dice, gente? ¿La agarra o no la agarra esta orden? ¿La pica o no? A ver, vamos. Oh, mi belleza. A ver, el oro. Vamos a buscar el oro. Oh, mi belleza. A ver el oro, vamos a buscar el oro. Eso. Oro, ¿dónde estás? A ver por cuál la puedo cambiar acá, alguna que no. Bueno, el libra dólar me gusta mucho, pero la voy a dejar. El CAD yen está CAD yen. Estamos ahí metidos. Está CAD subiendo. Vamos a ver si sigue CAD yendo como estaba en temporadas mayores. ¿Te gustó el chiste? A ver, acá libra dólar, libra yen. Vamos a ver. Bueno, vamos a sacar el. A ver, me gustan todos. Si no, abro uno más. Bueno, vamos a verlo, obviamente. Vamos a verlo. ¿Dónde vamos? Euro dólar saco. Vamos a sacar euro dólar un cachito. Sí, ahí está. Opa, mirá. Órdenes pendientes del bot. Tremendo ahí arriba, ¿las ven? Las dejamos ahí. Ah, no, menos 12 va, a ver. Ah, bien. Está bien, porque estamos con un par de bots probando, ¿sí? No es mía la situación. Bárbaro.
Con muy poquito, sí. Por eso tiene órdenes puestas ahí arriba, ¿ven? Eso está bueno. Este es el juez, ¿sí? El señor juez que está en un par de divisas, obviamente. Por eso no lo he puesto acá. Así que lo vamos a dejar que circule. Mira vos, seguramente lo que me estabas diciendo es, a ver, en H1. Ah, mira vos acá, sí, tocó esta zonita interesante acá. Mira vos. A ver, vamos a ampliar ahí un poquito. Miren lo que son las mechas. Es tremendo el muchacho. Acá tenemos, mira, le falta, va a venir hasta acá abajo a visitar, mejor si cae, para mí mejor, porque estoy probando también el bot. El bot lo suelo probar en pares y en el oro, por ejemplo, porque el oro está bueno para probarlo. Entonces cuando pruebo un bot, lo pruebo en el oro y en un par, por ejemplo. En este caso está en el oro también. Así que bueno, vamos a dejarlo tranquilo. ¿Dónde estábamos? Teníamos el euro dólar acá, ¿no? Euro dólar, ahí está. Bien. Estamos, bueno. Che, esta nos abrió. Uy, nos abrió la orden acá, loco. A ver, ¿ya la abrió? Sí, bueno. Me quedo, gente. Me quedo esperando en esta. Mientras nos quedamos ahí, ¿sí? Tranqui. Voy a tomar un mate. A ver qué les puedo poner. Música de cuál. Música. ¿Les gusta la música rock and roll nacional de mi país? A mí me encanta. Internacional también, obviamente. Así que les puedo compartir algo de No Te Va a Gustar. Si les gusta, le cambiamos el nombre nosotros, se llama así el grupo. Vamos con No Te Va a Gustar un poquito. Y lo tenemos acá a mano. A ver, ¿estás acá? ¿No te va a gustar? Mira, escuchá, de fondo. A ver esto. No, no. Patricio. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Este. Vamos con este, muchachos. A la cuenta de 3, 2 y 1. Escuchá, por ustedes no te va a gustar. Capaz que te gusta, Cucurucho, vamos. Eso. Ahí lo dejo, recorriendo la información de los mercados con No Te Va a Gustar. Caravana de Uruguay. Como que tenés que irte si recién Mirá, justito era, están todas las ventas, menos en un rato lo que tenés. Para dar. Vamos a tirarle un par de compras más acá, Y si cae, bueno, ¿la sacamos o nos vamos? Veremos qué hacemos. Una vez tenemos que salir en pérdida, no, muchachos. Tampoco le vamos a regalar al mercado. Siga mintiendo. Sé que te vas a las 9. Por ahora el rastreador está positivo acá abajo, ¿sí? Son varios indicadores. Mira, acá me tiró una señal. Una alarmita, el cruce del dinero en ventas. ¿En dónde? En el libra dólar. A ver, libra dólar. ¿Dónde está libra dólar? Acá, libra dólar. Ahí está, el dedito, mirá. ¿Lo ven ahí? A ver qué pasa. El dedito para abajo. No sé. O estará por salir, veremos. Bien, ¿dónde estábamos nosotros? ya me explicaste 1000 veces lo que Cada 100. sé que te vas a las 9. Ya me he pagado como 3 veces y el jueves hice una reentrada. ¡Qué capo! Muy bien, pero muy bien, Vamos, Pepe Mila, a aguantar una operación un mes. Dale, estaría bueno, ¿no? Aguantarlo un mes. Después les voy a mostrar un bot que la idea es que haga, no sé, podía hacer 100 operaciones, pero que haga 3 o 4 operaciones para pasar una cuenta. Ahora, después lo vamos a ver. Después lo vemos, Cerramos esta operación cuando hagamos 100 pip y bueno, vamos a ver esta operación cómo termina y si llegamos a hacerlo, hacemos algún pequeño backtesting. No tenés idea, vos te vas y yo me quedo. Solo voy a perdonarte porque otra cosa no quiero. Sé que te vas a las 9. Sé que me muero a las 10. ¿Conocían este grupo? Acá, ¿no? Todos los días lo pongo acá. Pongo los grupos seguros, ¿no? Los que no me jodan. Yo sé que me muero a
Va a tocar un número redondo, seguramente se puede devolver, veremos. Está formando un fractal ahí, pareciera, vamos a ver. Ya hizo una vela de retroceso, qué lástima, A ver, vamos a ver si cae. Ojalá que no, pero pareciera que sí, porque la vela comienza, es una vela de fondo de 30 minutos, la que estamos viendo, y sabemos que cuando comienzan las velas, en este caso la de las 11, mirá vos, seguramente nos podemos comer algún retroceso, y si rompe esta zona, nos podemos comer obviamente una caída más profunda, ¿no? Mientras no rompa por acá, esta zonita de acá de pivot, veremos qué pasa. Si rompe el número redondo, es probable que apoye y siga hacia arriba como venimos viendo. Ven que le está costando romper esa zona, ¿sí? Hay que ir viendo, estudiando cada movimiento, ¿sí? ¿Quién hubiera He imaginado. que llegaría el momento? Ese maldito momento de mirar Para un costado. Y dice. y no verte en mis mañanas ni sonreír. Bueno, a ver si no viene una divergencia acá. Voy a ver estos bajos para prepararme, ¿no? Porque vos sabés que si la agarramos a tiempo nos podemos ir en venta también. Pero que no quede la orden de compra, ¿no? Obviamente. Voy a ver, bueno, ya nos agarró ahí, a ver. Yo mismo haber tirado lo que la vida me dio. Sí, hay una divergencia chiquita. No tengo resto, soy solo esto, barro nomás. No tengo nada, Me lo merezco. merezco. Al revés digo, ¿no te va a gustar? Me gusta. No me tengas piedad. A ver qué hace en esta zona acá abajo, si es que viene a visitarla. Ojalá que se dé vuelta y se vaya para arriba, lo que uno quiere, pero sabemos que está en una zona que ya está dando la vuelta, ¿sí? Lo que podemos hacer es sacar, bueno, vamos a esperar, ahora ya está. ¿Será solo mi torpeza o será mi forma de andar? ¿Me seguís los pasos? No pude seguir tus pasos. Mirá que te dije, Me fui cayendo a pedazos, solo quedaron retazos y no los pude juntar. Si no estás en mis mañanas, si no me río con vos, si me siento acorralado. Le puedo dejar un stop acá abajo y un TP por encima y podemos hacer algún pequeño backtesting del bot que se viene próximamente. Pero como estamos en una pequeña sensación de que puede haber una divergencia, estoy viendo cuando comienza la velita, justo la agarramos a la operación, la abrió justo ahí, unos minutitos antes de que comience la vela de las 11. ¿Sí? Eso, hay que mirar siempre las velas cuando comienzan temporadas grandes. No tengo nada, no lo merezco. Vos no me tengas piedad. Eso. Bueno. Esta zona, si la rompiera, gente, ¿sabés lo lindo que es hasta acá arriba? Pero obviamente estamos en una sensación de que va a ser retrocesos y no podemos comer unos retrocesos. Y a lo que voy, por ahora parecen chicos. El problema es que rompa este bajo de acá, ¿sí? Acá. Y lo rompe, puede comerse una magia y después subir, pero ya estaríamos atentos ahí. Todo el tiempo que pasó no me aleja de tu lado. Cielo de un solo color. Tac, Me sigue tac. enamorando. Hay algo que sigue vivo, nos renueva la ilusión y en el último Suspiro. el momento ya llegó. A ver cómo están los otros mientras. Apretados
Bueno, está cayendo, ¿eh? Vamos a ver si se da vuelta o si sigue cayendo, veremos. Recuerden que venimos, la tendencia mayor es bajista. Ahí está, sí. ¿Este cuál es? Acá. Bueno. Dale, dale. Vamos a esperar alguna escena. Si se mete abajo del rastreador, vemos si seguimos. Buscamos hasta algún soporte, ¿sí? Que puede ser esta zona. Vamos a ver si es la velita, como les digo siempre, del horario, o si definitivamente viene a envolver la vela anterior, ¿sí? Las velas de fondo que estamos viendo son de 30 minutos. Vela alcista, las últimas dos. Vela bajista, la que estamos en este momento viendo, ¿sí? Apoya en punto pivot. Ahí vamos a ver un soporte o resistencia, a ver cuál es. Un soporte, ¿sí? De un pivot. Ahí tendremos que haber buscado. Bueno, vamos a ver. Vamos a esperar que terminen las velitas. ¿Cuántas velas van ya? 7 velas de 1 minuto de la hora 11. Vamos a ver si termina como las demás o si va para abajo, ¿sí? Si acá viene fuerte hacia abajo, veremos qué hacemos. Por ahora la estadística da que los retrocesos son muy parecidos, ¿ven? Este tendría que ser un retroceso normal para seguir hacia arriba, pero no lo sabemos, ¿no? Obviamente. ¿Y esto qué es? Ah, mira vos. Ven acá los Capitán América. Ahí me salió un cruce con la libra dólar. A ver qué es eso. Libra dólar, libra dólar, libra dólar. Ahí está. Ah, mira, el dedito. Ojo, ojo. Pero, ¿por qué no me metería? Fíjense lo que es esto. Todo. Ahí ven. Zonas. Zonas, ¿no? Estamos como. Para Pepe consolidado estamos. Se hicieron las 12 del mediodía. Matecito. ¿Toman mate? ¿Toman café? Gente que toman. Ya, esta canción que viene ahora se llama... Para adivinar. Todos nos vemos buscando bien o mal. ¿Y qué dice? Después dice 1, 2, 3. Adentro llueve y parece que... Vamos a ver si rompe el alto. ¿Sí? Hay que esperar. Yo me pongo a hablar porque para que salga audio, ¿no? Pero podemos dejar música, gente, si quieren. Y lo dejamos tranqui. A ver si viene para abajo, si sube. Ojalá que rompa el alto y si no, bueno. Una sonrisa Escucha, escucha. reflejada en un papel. Vamos a ver si esto es... ¿Qué horas son? Las y 10, a ver. Y 9, bueno. Empieza a hacer velas un poquito más grandes, las rojas. Si esta no deja mechita ahí y se va para arriba, tendremos que ir viendo. Si igual es muy poquito, pero... Y va a estar bien. Cantando a pesar de las llamas. Esa. La, 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 la. Ahí dejó mechita. Vamos a ver si rompe la apertura de esa vela o si va a romper la mecha, ¿no? No quiero volver a tu lado. Creo que me gusta así. Ya pasó el tiempo y espero saber por qué. Estando tan lejos no te... La primera estrategia que utilicé para pasar cuentas de fondeo sigue siendo efectiva. Un amigo ha pasado como 5 y se volvió rentable. Es la estrategia que... Ah, bien, que mostraste en un live. Buenísimo, buenísimo. Muy bien, ¿eh? Así venís, nos traes un plato de esos calamares hermosos de tu país.
Che, esto está haciendo. Vamos a ver si rompe este bajo. Hasta acá abajo la puedo aguantar. Hasta ahí. Y acá, si no, esperar hasta acá. Y ver si acá le hacemos una comprita por acá. Porque es poquito esto igual. Bueno, no, ahí. No, es poquito, es poquito. Hasta esta zona. Ahí, más entre esta y esta. Podemos esperar ahí una segunda comprita, cuanto mucho. Vamos a ver. Ojalá que vaya para arriba y vamos con otra compra más allá arriba también, ¿no? Veremos. Y si cae más, bueno, nos vamos. No pasa nada. Se quedó, ¿eh? Se quedó. Se quedó. Obviamente que si vamos a M15, vamos a ver una zona donde la mayoría está buscando ventas, ¿sí? Va a parar. Toma, ahí va, Mira. Voy a poner arriba una orden pendiente de compra. Por las dudas, me voy a tirar ahí un poquito. Es poquito, pero por ahí. Orden pendiente de compra. Si la agarra fuerte, que dispare para arriba. Y si me la abre, y bueno, igual el lotaje no es tanto. Si cae, a ver acá, si no me busco una ventita acá, hasta abajo. El problema es que me la agarre y se devuelva, ¿no? A ver, vamos a dejarla ahí, a ver qué pasa. Si pica. Bailando. No me vengas a sacar con el stop en positivo. No seas mala, dale. Esa la dejo, obviamente la cubro, la de abajo, para no tener dos órdenes y se va para abajo negativa, ¿no? Nada más. Pero estamos en positivo con la de abajo. Si la saca, me puedo volver a meter. Y si no, me iré acá abajo. Vamos a ver. Bueno, ahí la saca. No perdemos nada. Bueno. Nena mala. La viborita, ¿eh? No sé si no le meto otra orden pendiente por acá arriba. Pero, no sé. Puede venir fuerte para abajo también. Vamos a ver. La vela que hizo de fuerza, veremos si es una vela de volumen para irse a donde hablamos en un principio. A las otras zonas que están por encima. O alguna trampita y viene a buscar esta zona. No veremos. Depende entre esta y la próxima vela. Que no rompan la estructura de la velita que hizo recién. Acá hizo un... Lo están viendo, un altito este que está acá, ¿sí? Ahí, lo ven donde tengo el mouse. Si rompe ese alto, interesante puede ser. Eso. Escucha, escucha. Al vacío. Y dice... Opa, 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 opa. Esa vela no me gusta. Por las dudas. A ver acá, antes que dispare. A ver, a ver. Ahí estamos, nos quedamos ahí. Dale, dale, rompe, rompe, Pepe. Rompe, Pepe, ¿no? Ya que estamos con los Pepe.
Podemos poner algunos rompe Pepe. Con ustedes rompe Pepe. Vamos, negra, vamos. Usted trabaje tranquila, yo no te apuro. Vos sos el mercado, yo solamente acompaño. Y si tengo que sacar, voy sacando. Y si tengo, yo te sigo. Vos hacé lo que quieras. Si podés romper, así le puedo mostrar a los chicos algún backtesting. Como vos quieras. ¿Te vas? Si te vas, te pongo una orden pendiente, avísame, una de compra allá arriba. Por acá. A ver ahí. Vos sabés señalar, Bueno. pero espera que te vean. Está complicada la cosita para que rompa, ¿sí? Estoy viendo acá el rastreador, acá abajo, esta víbora color verde magenta que está ahí, ¿no? Zigzagueando con la media simple, ponderada, perdón. Ahí va, ahí va. Guarda que esto se puede devolver, bruscamente. Vamos a ver, por las dudas que la conozco a la muchacha. A ver ahí. Vacío y que no vuelvas nunca, y que toda tu vida te mate la culpa de haberme robado una parte del alma. Mire, después te arrepentís. Ay, yo tenía la otra orden en positivo. Y bueno, es así, ¿no? No, le está costando mucho romper. Si rompe, vieron la zona que les marqué hoy tempranito, ¿no? Ojalá que la de las 11 termine alcista como las otras dos velitas, ¿eh? La de las 10 y la de 10 y 30. ¿La ven de fondo los colores azules? Esos rectángulos con mechitas son de 30 minutos. No quiere, ¿eh? Vamos a ver, tiene que romper. Es la zona que tiene que romper. Está justo en esa zona. Obviamente con sus pullback, lo que sea, pero la tiene que romper, no la puede romper. Y bueno, veremos ahí. A ver esta. Cae, ¿qué dicen? Le hizo otro altito. Ven acá, marca un altito, pero en sí no es un alto. Tiene que romper con cuerpo para mí, ¿sí? Con cuerpo, no con mecha. Porque visitó esa zona, pero no quedó ahí, ¿sí? La visitó y cerró. ¿Por dónde? Por debajo del alto que está a la izquierda. Así que puede venir hacia abajo. A ver acá, vamos a dejar esto, lo extendo un poquito más. Ojalá que no, que rompa de una vez, que se vaya para allá. Estaría bárbaro, ¿no? ¿Te imaginas verla allá arriba? Le podemos dejar el stop acá, pero viste que muchas veces viene a visitarlo y decís, pero qué lástima, che. Te saque y después se va, ¿no? No pasó nunca, no te pasó nunca. Escuchá. 1, 2, 3, va. Todos debemos un día mirar Para adentro. Tenés que mirar para adentro, ¿eh? La psicotrading de la información eclesiástica, gente. Está loco, Pepe Mila. Llevo más de 2 intentos. Ahí apoya pullback en esa velita. Veremos si se va para arriba o si viene a visitar la orden. Ya le dio unos cuantos besitos a la orden, che. Anda para arriba, hombre, vamos. Si nunca fui bien recibido, no Ahí está apoyando en esta zona. Y es bueno el precio ahí. Bueno, no lo quiero llenar de tantas zonas porque se asusta el precio. Podemos operar fractales hoy, ¿eh? Si terminamos esta, algún fractal, bueno, no, ahí se va, mirá, es terrible. hizo mal. Yo quiero estar a la izquierda del cero. No me analices. El rastreador está firme para arriba, lo ven acá abajo, pero son varias herramientas que tiene metido dentro, ¿sí? Pero igual no quiere decir que va a ir para arriba, está por ahora ahí. Tengo una estrategia con este rastreador que utilizo los stops cuando pasa para el lado contrario. Pero bueno, ahí va, se mete para adentro. A ver, tremendo. Mirá, los altitos son muy chiquitos, loco, ahora, ¿eh? La diferencia que hay es nada. Tiene que romperle y disparar. Si no dispara, y bueno. Fíjense que ya estamos prácticamente a 10 minutos de que termine la vela de 30 y está haciendo un doji, ¿sí? Las velas anteriores ya fueron con cuerpo. Así que es probable que este doji haga que la próxima vela, si no es un descanso, caiga. Así que vamos a ver si acompañamos un par de velitas más y vemos. Mirar, sin poderte mirar. Yo quiero estar a la izquierda del cero.
Down, down, down. No me analices, no voy a cambiar. Yo sé que no siempre gana el que pega primero. Tampoco sí. El Messi del precio. Está esquivando. A ver si se puede meter por algún huequito a la muchacha. Bueno, al final va a romper. Vamos a ver. Si no acompañamos ahí, vamos a ver qué hacemos. Nos comimos un descanso. A ver ahí. Hasta acá abajo. ¿Cuánto hay? Pasa que cada tanto dispara fuerte para arriba. Por eso estoy atento. Eso. Pianito de fondo. Escucha, escucha. Bueno. El dedito, mirá, el cruce del dinero, guarda, Mira acá el muchacho abajo. A ver qué pasa. La tarde moría, como moría lo nuestro. Juro que no lo sabía. Miré para mi derecha. ¿Qué hice ahí? Vi que desapareció. Algo hice. Grité con todas mis fuerzas y noté que no me oías. Me quedé toda la noche en la arena. Intenté que algo valiera la pena. No puedo conseguir cambiar ni corregir lo que me corre en las venas. Corazón, Bueno. hoy no dejes de latir. Te alejaste, Un día. ahora decidiste venir. Un pipi medio. Vamos a ver. Si no cae ahí, la saco esa. Voy a poner ahí arriba. 56. El spread me mata ahí ahora. Ha pasado más de un año y vos no estás. Porque habría de creerte. Oh, pues me sacó por el spread. Bueno. Qué cabeza de termo. No pasa nada. Mucho más por solo volver a verte. No podría darme el lujo ¿Por qué no se ve la zona del spread ahí ahora? de ceder ante. Ah, porque estamos a un pip. Es un pip nada más. Ahí está, ahí está, ahí está. Está bien. No pienso abrir las heridas de haberte querido tanto. Escuché, Bueno. pero dejé. Está haciendo un diamante. ¿Se acuerdan la figura de diamante? Recordé todo lo libre que era. Ahora sí, a ver ahí. Puedo conseguir cambiar ni correr Ahora sí, ahí está. Que no me la abra, pero las venas. Corazón, si querés caer, negro, cae. Pero hacelo de una vez, negra, que me te quiero hacer un backtesting, dale. te alejaste un día y ahora decidiste venir. Chao. Tum, tutum, tum, 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 tum.
Qué lerdo, qué agarra. ¿Ves cuánto corre este muchacho hoy? Tremendo. Bien. No, está haciendo consolidación. Nada. Ahí tenemos cuánto. 3 pip en negativo. ¿Cómo llegué hasta acá? Tendremos que ver movimiento de volatilidad o de momentum, ¿no? Obviamente que empieza a despegar y romper fuerte. Y estar atentos con alguna orden pendiente. Y después la sacás, obviamente. No percibo si no estás. Pero de a poquito va inclinándose. Ojo que puede ser un descanso, como puede ser, obviamente, que venga a seguir la tendencia mayor de M15. Ya estamos con el rastreador por debajo acá, ¿sí? No, está muy mimoso el precio, muy mimoso. No sé si pueda esperar. Solo me queda una triste melodía. Vamos a tirar un poco de rock and roll. Lo sacamos los muchachos. Ahí está. A ver, ¿qué podemos tirar acá? Bien, bien, bien. Escucha. ¿Conocen los Baba? Sí, ¿no? Vamos a poner acá. Arrancamos con algo así. A ver. Ya. A ver, ahí si rompe esa zona de resistencia, le pongo una orden pendiente de comprita ahí, Veo, obviamente. Oh, y esta qué buena que está. Oh, y esta se me va, a ver. Perdón, Le pongo poquito, esta me voy ahí. Un poquito. Si la agarra, la dejamos ahí, Le pongo por la duda el stop acá arriba, cortito. A ver. Bueno, esta la dejo ahí, a ver, dale. Si tenés que caer, cae negra. Si no te saco, ya me están enojando esta. Imagínate si haces intradía, decía el loco. Una psicología, pero jodida tenés. No, vieron que hay veces que hacemos en 2 minutos 20 pip. Y hay veces que estamos 2 horas para hacer 20 pip. O 15, o 10, o 5, o lo que sea, ¿no? Muchas veces, lamentablemente es así. A ver esta. Down. Acá lo que hago por las dudas le pongo un stop cortito, la abajo, si se va para arriba que me saque, no me caliente. Por ahí. Bueno. ¿Qué hora es? Hoy 11:30, ya es tarde. Vamos a bajar un poco más y... fuimos volviéndonos locos. Ahí está, ahí estamos en tabla, ¿ven? Voy a poner acá en positivo esto, ahí. Ahí estamos en empate, gente, ¿sí? Más o menos prácticamente. A ver cómo va la otra. Bueno, si toca esta estaría bárbaro. Vamos a ver si en esta no me pago la mitad. A ver. Porque si sube es una lástima. A ver, cierro la mitad. Por más que sea poquito ahí. Vamos a esperar una más. Si revienta hacia abajo. A ver ahí. Ya estamos, ya ganamos. La de arriba la saco. Ella
de arriba la saco por si sigue cayendo, pero a esta ya me pago la mitad. Cerrar la mitad de esta. Ahí sí, por más que sea 10. Voy a esperar, a ver ahí si sube. Bien, muy bien, nos salió perfecto casi. No te digo perfecto porque nos íbamos para arriba, pero viste, ahí puedo cerrar todo y ya estoy en ganancias, ¿sí? Voy a ver si no pongo acá para estar en ganancias 1.64, a ver. Ahí está, ahí ya gané. Si sigue cayendo, me pago la mitad de esta caída, de este pedazo que está acá. Acá va a frenar seguramente. Y me voy a pagar la mitad de eso. Ahora me lo pago ya, a ver, voy a esperar. Si cae un poquito más. No, obviamente que no me saco nada, ¿no? No me saco nada. No me saco nada, le pongo un trading stop. Listo. Vamos ahí. A los 2 pips, ahí está, que vaya por detrás. Va a ir el precio siguiendo, ¿lo van viendo? Me voy a la otra, gente, mientras. Esta no la abrió, no, bueno, la saco. No, la voy a dejar un poquito. A ver en M1 cómo está la caída. Puede venir fuerte para abajo esta, A ver ahí, de acá hasta acá tenemos unos 8-10 pips. A ver acá. Bueno, ahí vamos. Mirá la bombita. Esa bombita que está apareciendo ahí es porque empieza a haber una sensación de que se está rellenando la sobreventa para posible compra. Así que atentos acá. Voy a hacer... El precio sigue por detrás. ¿Lo ven ahí? Miren, le pongo una línea acá. ¿Lo ven? Fíjense cómo la va rompiendo. ¿Ven? 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 Ahí lo van viendo. Estamos en ganancia, sí, obviamente. ¿Ven? ¿Ven que ahí va? Ahí va, ahí va. Que siga, que siga. Que siga, que ganamos, papito. La suma de la ganancia con las pérdidas te tiene que dar por encima la ganancia que la pérdida, ¿no? Obviamente. Y si va así, obviamente que no le voy a sacar la mitad. Va a ir por detrás. Seguramente, si nos saca, sería una lástima porque puede venir a rellenar esta zona. Pero si me saca, ya está igual, ¿sí? Voy a ver la otra operación. A ver antes que me saque esta. Bueno, esta. Si no la toca, nos vamos a un backtesting, Miren las bombitas. Esas bombitas no quiere decir que tenemos que comprar, ¿me entienden? Miren acá. Justo acá coincidió y acá también. Se puede dar vueltas, ¿sí? Son bombas que no repintan, ¿sí? Ahí tengo 3 o 4, sobre todo 3 indicadores interesantes que me están diciendo, ¿sí? Que está la fuerza de la moneda, del par, la estamos viendo en la bomba esa, ¿sí? Se está agotando para compras. Está a un extremo de sobrevendido interesante, ¿sí? Ahí va por detrás, gente. Así que bueno, ahí vamos. Vamos a poner mientras acá, si veo todo ahí. No se ve nada. Bien, ahí estamos, gente, Vamos a poner acá, ahí. Vieron que muchas veces, gente, es buscar la vuelta al mercado. Vos tenés que seguir al mercado. El mercado no te va a seguir a vos. Y si lo tenés que seguir, tenés que hacer muchas cosas, muchas técnicas, ¿sí? Para buscarle la vuelta al mercado. Y es así, ¿sí? ¿Cuál es este? El cayendo. ¿Está cayendo o está subiendo? Al final estaba cayendo, muchachos. ¿Por qué no se ve ahí? A ver. Ah, claro, me faltaba esto. Está bien, no, lo saco, esto no me interesa. Esto es un... Serían los pips esos, ¿sí? Lo saco, ahí está, fuera. Pero bueno, casi 20 pips estuvimos. Ahí está, nos sacó 18, 19 pips, gente, un ratito. Obviamente hay que sumar lo que ganamos, lo que perdimos. Y terminamos en profit, por suerte estas, a ver acá, el NZD no está, ¿no? Ahí está, ahí va. Vamos a ver si lo toca, ¿quieren? ¿Lo dejamos o no? ¿Qué dicen? ¿Lo aguantamos un poquito? A ver, en un minuto, a ver. Total, una lástima sería que nos saque, pero bueno, si cae, bienvenido. Tenemos un Xinjiang que salió, ¿lo ven ahí? Un Xinjiang con fuerza vendedora, pero que está sobrevendido, ¿sí? Así que puede darse vuelta, que es quizás el retroceso que estamos viendo de un par de velitas. Miren, ahí amplió. Ahí ven. Si viene fuerte, hasta acá lo espero, Sería hermoso. Obviamente que estamos en una sensación, ven acá abajo de la montañita, como que quiere empezar a subir. Pero por ahora el rastreador acá abajo está por debajo de la media, ¿sí? De la media de varias velas hacia atrás. Ahí comenzó. Si se va para arriba, le pongo un stop acá y termino en ganancias en sí, con la suma de la otra operación anterior, ¿sí? Ya le voy a poner un stop en esta, no me voy a hacer nada de dar vuelta a nada ni nada. Vamos a dejarla que corra, ¿sí? 0.61, a ver ahí.
¿Cuál es? ¿Qué hice? En algún lado tiré algo. Opa, salió el rastreador, 6018. Con toda devoción. Ya sé cuál es. Ya sé. Ahí está, ahí le puse un stop y me olvido. Si la toca, que la toque. Seguramente va a venir acá abajo. Un stop muy cortito, sí, obviamente, de muy poquito pip, pero la idea es sumar un poquito más. Si viene cayendo, ojalá que tengamos la suerte de que no suba y después caiga, ¿no? Pero bueno, si cae, fíjense qué linda sensación, ¿no? Miren si vamos a M5, acá, ¿no? Para que venga por lo menos acá, ahí aunque sea. Ahí la dejamos. Tenemos que comernos el retroceso también. Estamos en un retroceso que tiene que ir a besar la media, que está acá arriba también. Y nos puede sacar. Pero bueno, si sigue cayendo, aunque sea un par de pips más para sumar el día, ¿sí? Escucha. Camino a la fama no significa nada si no hay una visión. ¿Cuál es? ¿Hacerte qué? Hacerte morir, ¡Epa! probar tu galletita. Bien. Bueno, la dejamos esta. Sí, total es poquito. La idea está buena con la operación anterior también. Son 5 pip, ¿sí? Con la otra hicimos la diferencia. Obviamente podés sacar o no. Si se da vuelta, obviamente que le puedo sacar el stop y buscamos la vuelta como siempre con una técnica. Y le buscamos la vuelta para buscar, ¿no? Una posición y estar ahí media horita más o 2 minutos más y sacarla en positivo. Pero ya esta la dejo ahí, ¿sí? La sensación era agarrar el movimiento rápido hacia abajo, que no se dio ahora. Seguramente nos puede sacar, a ver en un minuto cómo va. Sí, es muy probable que sí. Acá está, la velita se devolvió hacia arriba. Es probable que nos saque, ¿sí? Igualmente son 3 pip, 4, 5 pip deben ser cuanto mucho que nos saca, ¿sí? Vamos a ver si se devuelve hacia abajo. Le puedo llegar a tirar otra venta más también por debajo de este bajo. Y si nos saca, que nos saque. ¿Qué hora es? Ya son y 38. Bueno, vamos a esperar que nos saque y me voy. Íbamos a hacer backtesting, pero no me dejó la operación anterior, muchachos. Se perdieron como en 3 operaciones pasaron una cuenta de fondeo. Después les muestro otro día. Con un bot armado. ¿Saben cómo le puse nombre? Bueno, prepárense. Muy lindo el nombre, ¿eh? El señor que... No, el señor juez es otro, ¿eh? Ahí me saca. A ver. Vamos. Qué lástima ahí, ¿eh? Linda intención fue, ¿eh? En un rato lo vemos allá abajo, les digo. Si aguantamos, la vemos allá abajo. Pero primero va a sacar a Pepe Mila y después se va a ir para abajo. No pasa nada. Son 6 pip, 5 pip. A ver ahí. Sí, 5. No tengo nada que decirte. Ella me gusta y yo ya también. Y dice... Bueno, bye bye. Bien, ahora se va para abajo profundamente. Vamos a ver si llega hasta acá arriba. A ver acá. Qué lástima esa, la vi, me gustó mucho porque son las que más me gusta meterme. Pero bueno, justo se ve que se dieron cuenta que estaba Pepe Mila en el mercado. Escucha de fondo lo que dice la letra, ¿eh? ¿Cómo llamar a Pepe Mila mientras? A ver si está ahí. Che, no está buena la letra, ¿eh? Ahí está, Pepe Mila, mirá. Nos vamos con Pepe Mila un ratito, ¿eh? Vamos a ver ahí. A ver, ahí estamos. Bien. Escucha. Se dio vuelta, pero una torta, tremendo. Bien, vamos a ver ahí a Pepe Mila. Estamos, gente. Súmense a los vivos, por favor. Denle like, súmense, suscríbanse. Y bueno, ojalá que les guste lo que hacemos. Todos los días operamos en vivo con muchos tips, muchos ejemplos de verdad. Y bueno, y ahí es la idea, ¿no? Obviamente que la idea es pasarla bien en compañía. Así que sumate, compartilo en otros grupos, en otros canales. Decile al dueño que si te deja pegar algo ahí para compartir de Pepe Mila, que es un señor bueno, que está todos los días operando en vivo con buena música. Y bueno, en este caso arrancamos ahí, la mañana, media, no se dio nada.
Se dio porque terminamos en positivo la operación más importante, ¿no? Y bueno, y ahí nos sacó con 6 pip la anterior, esta última. Así que bueno, gente, se me suman si quieren, si tienen ganas. Y nos estamos viendo seguramente mañana, veremos. Obviamente más temprano, ¿sí? Así que bueno, gente, a ver, vamos de vuelta a la gráfica. A ver si cae, ¿qué dicen? No, señor malo el señor ahí, a ver. Ustedes ya me conocen a mí, ¿no? Yo estaría, en este momento estaría metido en la operación, pero me quiero ir. Estaría metido haciendo algunas cositas interesantes. Gente, me voy y... A ver, ¿con qué me voy? A ver. Escucha. Vamos a escuchar este temita un poquito. Soy víctima de un dios frágil temperamental. Estamos. Que en vez de El buscamina, ¿eh? Recuerden la palabra el buscamina. Busca las minas, ¿sí? Las minas de oro. ¿Sí? Bueno, ese es el bot que después les voy a mostrar, ¿sí? El buscamina se viene. Tenemos que... el juez se sigue en movimiento. El juez está con operaciones del oro y con operaciones del dólar franco suizo, también ahí. Después lo voy a ir viendo cómo recorre. Miren cómo se dio vuelta esto. Salió el cruce del dinero. Miren el dedito de Pepe Mila. Bien. Bueno, ven lo bueno de los stop. Te saca con poquito, no pasa nada. Obviamente que acá yo hubiera hecho otra cosita y quizás ya estaba en ganancias. Pero bueno, gente, a ver, ¿qué hora es? Y 42, chau, me voy. A ver, ¿con qué nos vamos? Ahí está, bien. Nos vamos con una canción del mercado por darnos de comer hoy. Nos sacamos la gran cosa, pero seguramente salimos en profit con la suma de todo, ¿no? Así que, a ver, saco acá un poquito. Bien, muy lindo el tema, pero le vamos a tirar un poquito de gas. Nos vamos con un temita interesante para ustedes, se los regalo. ¿Tiene que ver con el mercado? No, pero para mí ya lo metí como que sí. Entonces, la idea es pensar que esta canción trata de un boxeador que serían las ballenas. Nosotros somos los pepes, ¿no? Tenemos que tener cuidado porque te pueden pegar un par de sopapos y obviamente que nosotros podemos, ¿no?, ver cómo de una u otra forma sacarle, como recién, un granito al mercado, sabiendo que se puede dar al principio. Ven a lo que voy acá, por ejemplo, en esta operación, esa vela que hizo fue linda para agarrarla en ese momento, y si hubiera sido en 15 minutos, esa vela capaz que son 20 pip, ¿me entienden? Como estamos en un minuto, es poquito, pero muchas de las veces se da, le digo que el 70-80% cuando me meto así, ya estoy con 20 en positivo. Acá se dio vuelta de una, no pasa nada. Podemos hacer muchas técnicas acá también, pero bueno, la suma de lo positivo y lo negativo hay que tratar de que esté por lo menos en tabla, ¿sí? Como para terminar el día bien, y si no con alguna pequeña pérdida, pero respetando siempre el 1 o el 0,5% o lo que te pongas de pérdida diaria, ¿sí? Y de ganancia obviamente. Así que, como les decía, gente, disfruten la canción que se viene, y mañana seguramente vamos a estar viendo algo que tiene que ver con, a ver si lo tengo acá a mano, no. Acá está, miren, acá está. Pepe el Buscaminas le puse. Obviamente le falta por lo menos, no sé, un 50% más de terminar de hacer algunas cositas puntuales, ¿sí? Pero fíjense, a ver acá que tiene un año, esto tardará mucho. A ver, miren, le tiro un poquito. H1, ¿no? Eurodólar con... Ahí, le tiro un poquito, a ver, mientras... la idea es que hagan un par de operaciones. Tiene stop, así que se van a ver las caídas seguramente. Ahí va, ¿ven? Ahí arrancó. Ahí va. ¿Cuánto tenemos acá marcado? 1 del 8 a 4 del 4. Bueno, un par de meses, bastante, ¿eh? Ahí va, miren, ahí va, ¿lo ven? Ven que esas caídas son los stop. ¿Ven? Ahí va. Pero, ¿qué importa? Si a vos te da positivo, ¿no? Ahí va, miren. Interesante. Mientras voy poniendo como Ali. Este es el que estoy preparando para la semana que viene. Esta semana nos toca con el juez, que es el otro, que seguramente mañana vamos a ver si lo vemos bien o pasado, haciendo algunos backtesting, probando con algún par, lo que sea. Pero este parece interesante para pasar las cuentas rapidito. Con un par de operaciones con un lotaje alto, obviamente, pero que el lotaje tenga un stop donde ese stop sea, por ejemplo, en este caso el 1%, ¿sí? Si tiene una cuenta de 10.000, llega a $100, 95, 105 y cierra la operación, ¿sí?
Y después es que haga, obviamente, un riesgo-beneficio de 2,5, 3-1, ¿sí? Un 3% por operación, así que podés ganar 2 que ganes, ya prácticamente tenés la cuenta, ¿o no? Un 6%. Que haga una más, un 9%. Entonces esa es la idea con este bot que armé, que le puse el busca minas, ¿sí? En este caso lo probé para el euro dólar en 1 hora, ¿sí? Pero si estamos viendo acá, miren qué lindo que va. Tampoco es que va perfecto. Ven acá, esta zona de acá, le voy a meter seguramente cerrar parciales, un trailing stop, start y en step, obviamente, y start. Para aprovechar cuando, por ejemplo, le pones 80 pip de TP, ¿no? Un ejemplo, y 30 de stop. Cuando va 40, no va a mirar cómo de los 40 llega a 0, se te pone en negativo y te toca el stop, ¿me entienden? Cuando va en 40, por lo menos sacar la mitad, ¿me entienden? Esa también es la idea. Pero bueno, por ahora es con stop, con TP, pero lo tengo para hacer ya ahí mismo, lo tengo armadito con un... Como es, con cierres parciales, con trading stop también. Así que lo puedo poner ahora mismo y funcionaría. Este dibujo que estamos viendo sería un poco más bello. ¿Quieren ver? Miren, para que vean lo que les digo, que es verdad. Mientras van a ver cómo va a ir cayendo el precio. Me tengo que ir yo, a ver. Distancia, cierres, a ver acá. Cierre parcial. Bueno, en cierre parcial, la distancia le vamos a poner a los 20. No sé, a los 20 le ponemos, ¿sí? Y le voy a poner, a ver cómo cierra ahí. Obviamente que hay que meter mano y ir probando, o no, muchachos, ir probando, ¿sí? Así que vamos a ver ahí cómo termina, si termina bien o mal. Fíjense en acá la información, ¿eh? Terminó con $5.000, 10.000 con 5.000, un 8%, que esa la idea es que baje, pero a mí no me interesa el 8% de drawdown, a mí me interesa probarlo con 5 tiros, ¿me entienden? A lo que voy. O 5 drawdown que te cerrás la cuentita, o con 2 o 3 operaciones que pasás la cuenta, ¿me entienden? Pero bueno, acá le puse otra configuración al bot que armé. Este viene para la próxima semana, se llama el Buscamina. Ahí lo tiro de vuelta, a ver ahí qué hace el muchacho. A ver si el dibujo de la gráfica es mejor, no tengo idea, pero no es mejor. Ay, mamá, para que me faltó configurarle algo acá. A ver ahí, bueno, sí, pareciera como que tiene otra ondita, ¿vieron? Otra sensación, ¿ven? Como más suavizada pareciera, no tan brusca la caída, porque va cerrando parciales y va, muchos parciales que cierra, se pierde de ganar ese 3-1 capaz. Gana un 1,5, un 2, no sé, porque es un trading stop. Eso es lo único que hay que ir viendo. Pero bueno, ahí va el dibujito, ¿lo ven? Interesante. Es tan simple la estrategia, pero bueno, ahí está. Ven, estas zonas son día y día que estuvo haciendo rango. A mí me interesa que siempre vaya para arriba. Por eso estas zonas son las que me tengo que meter a ver cómo puedo hacer para que esto que está acá, esta zona que está acá enrangada, estos días que están acá enrangados, que vengan subiendo como viene acá. Ven, acá es interesante cómo va para arriba. Vamos a ver si se baja un poquito el drawdown. Pero la idea no es que esté por debajo del 5%. La idea es que en 3 operaciones pase una cuenta. Y que tengamos 5 tiros en contra, que no los tengamos, obviamente, ¿no? A ver ahí, ¿qué dice? Miren ahí, un 5% de drawdown. ¿Lo ven ahí abajo? Y hizo 1000 menos, ¿no? Obviamente que lo que es, miren lo que es el beneficio esperado de 14%, 73% lo que son las cortas y las largas. Así que tiene una estadística interesante. Las transacciones rentables, 73%, muchachos. Y factor de beneficio 1.60 prácticamente, muy interesante, con más cantidad de operaciones porque cierra parciales. Así que interesante, este ya lo vamos a estar viendo. Obviamente me faltan algunas cositas, pero ya va en camino, ¿sí? Ya está listo para consumir, muchachos. Así que bueno, me voy con... ¿Les gustó? Un poquito rápido. Me voy con música. La música les había dicho hace un ratito que les iba a regalar del mercado. Respeten el mercado porque somos los pepes comunes. Y en esta canción habla una ballena. ¿Sí? ¿Quién habla? Una ballena. Un Ali. ¿Se acuerdan del boxeador Ali? Bueno, si Ali se cae, le sacas un granito. Pero si se levanta, salí corriendo. Vamos. ¿Cómo hacemos? A ver, contamos hasta 5. La tiramos. La tiramos. Va. 1, 2, 2,5, 3, 3,5 y 4. El 4 me gusta, ¿eh? Así que vamos. Chao, gente, nos vemos.
Chau. Día interesante hoy, ¿eh? Hoy estoy muy tranqui, sí, estoy contento por, obviamente, como la democracia en mi país. No se está, Sudamérica se estaba viendo color roja, gente, ¿sí? Y no me estaba gustando mucho, ¿sí? Un color esperanza, vamos a ver qué pasa. Obviamente no soy de ningún partido político, pero un poco uno se cansa, ¿no? De ver siempre las mismas caritas todos los días, todos los años, 30, 40 años, las mismas caras de corruptos, ¿no? Así que bueno, veremos qué pasa con algo nuevo, gente. Nos vemos, aguanta Argentina, gente, nos vemos. Chau. Suscribite, ¿eh? Chau, escuchá la letra. Hay mujeres que no son Miller, pifia su poción. Yo recién llegado de Chacarí, rebotín, rebotán de la vera, de la pista a la cabina, cuánto bicho tiene encima. Tengo los dedos súper sensitivos, tengo los ojos de Darín, y en esta danza soy re psicólogo, y en esta danza que no tiene... Chau, gente, nos vemos. Subite a la nave de Planeta Pepe, donde todos los días vamos a pasar un buen momento al planeta Pepe, con los Pepe que vamos conociendo, y después nos volvemos a la Tierra. En este momento me vuelvo a la Tierra. Ponete, obviamente, ese equipo de astronauta. Yo ya me lo puse, mirá qué lindo. Chau. Esta mina me buscó, esta mina me encontró, esta mina no me quiere dejar. Yo no entiendo qué hay en mí.